violencia. Cuando nosotros tenemos un proceso de violencia, es importante saber ante qué tipo de violencia estamos. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos cuatro tipos de violencia, por así decirlo, marcadas o reglamentadas, recordemos que nuestra legislación actual, por ejemplo, no prevé las cuatro. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos el tema de la violencia física, ¿no es cierto? Que es aquella fácil de identificar y es la violencia más fácil, por así decirlo, de denunciar, ¿ya? Porque como justamente podemos ver de manera óptica las lesiones, entonces este tipo de violencia es muchísimo más rápido de poder probarlo, ¿ya? Que generalmente, ¿qué es la violencia física? Aquella que nos va a dejar pues secuelas, ¿no? Físicamente hablando, como son los hematomas, las quemaduras, las fracturas, las lesiones que provoquen daño físico o una enfermedad. Porque a raíz de una violencia también podemos acarrear en una enfermedad, ¿no es cierto? Alguna fractura, algún esguince. Entonces, este tipo de violencias por lo general, pues es muy fácil de probar porque el examen médico legista va a ser el que nos va a dar, ¿no? Cuánto es el tiempo de incapacidad, si es que la hubiera, ¿no? Y qué tipo de secuelas ha dejado este tipo de violencia, ¿ya? Entonces, la violencia física es una de las más fáciles de probar, al igual que la psicológica es una de las más comunes, ¿no? Sin embargo, ¿no? Este tipo de violencia, pues, mm, a diferencia de la violencia psicológica, que ahorita vamos a entrar, cuando se hace un sondeo más o menos, aunque les parezca mentira, ¿no? La violencia física no es tanto en número como sí lo es la violencia psicológica. O sea, que lo que nos dicen los cuadros y tablas es que las personas son más violentadas psicológicamente que aquellas que reciben violencia física, ¿ya? Entonces, el tema es que la violencia psicológica, que es la que viene, ¿no es cierto?, es más difícil de probar. Justamente es un poco más complejo porque la violencia psicológica, la única forma de ver cuál es la afectación es mediante a un examen psicológico que demuestre que hay daños. Y eso no siempre es, porque como yo les comentaba también en algún momento en la clase anterior, ¿no? A los que estuvieron, es, ¿y cómo voy a demostrar yo la violencia psicológica? De repente sí es cierto, yo tengo una afectación, ¿no? Por algún tema que pasé en la niñez, pero ¿cómo saben que la afectación que yo tengo no es antigua o es a causa de esta última lesión, esta última agresión que yo he tenido? Entonces, esa es la diferencia entre la violencia, pues, psicológica, que es aquella donde yo tengo constantes insultos, manipulaciones, intimidaciones, humillación, desvalorización, ¿no? En realidad, ¿no? Nuestra legislación lo prevé como que son lentas torturas emocionales, ¿no? Algo así, da a indicar que son aquellas, pues, lesiones donde de manera progresiva, paulatina, me van a mí ocasionando un daño o una afectación emocional, ¿no? Entonces, esto lo voy a probar con el documento, ¿no? La valoración que haga el psicólogo. Ahora, ojo, paréntesis ahí. Doctora, si yo llevo mi evaluación psicológica externa, porque de por sí yo tengo mi psicólogo, yo siempre por un tema de ansiedad he pasado psicólogo y el psicólogo me puede hacer mi informe. Ya con eso lo podemos adjuntar a mi denuncia y yo puedo denunciar la violencia psicológica. No, porque recordemos que el Poder Judicial, ¿no? Para temas psicológicos, tiene su equipo multidisciplinario que cuentan con psicólogos y también parte del equipo multidisciplinario es la asistenta social, ¿no? E incluso, ¿no? En Callao manejan una tercera persona para que no se mareen. El equipo multidisciplinario de Lima está conformada por la psicóloga y la asistenta social. El equipo multidisciplinario de Callao está conformado por psicóloga, asistenta social y este, personal educacional. Cuando yo paso, por ejemplo, una denuncia de violencia o una tenencia en Lima, ese menor o la víctima va a ser evaluado solamente por la psicóloga,
¿no? La asistenta social en algunos casos, pero en un proceso, por ejemplo, que se lleve en el Callao, ellos manejan psicóloga, asistenta social y educacional, ¿no? Ellos tienen un personal más, ¿no? A diferencia de los juzgados de Lima. Lima Norte también solamente tiene psicóloga y asistenta social. Lima Este también tiene solamente psicóloga y asistente social. El único que tiene el personal de educacional es Callao, porque Lima Sur tampoco lo tiene, ¿ya? Pero para que ustedes lo sepan, para que sepan ese plus, ¿no? De que el equipo multidisciplinario de Lima varía del equipo multidisciplinario del Callao, por ejemplo, ¿no? Entonces, le quería hacer esa precisión para, ya que estábamos entrando al tema. Entonces, mi valoración, ¿no? Me la va a hacer el personal que trabaja para el Poder Judicial. Al igual, ojo, que en los casos de violencia física. Por eso es que el Poder Judicial cuenta con un médico legista y una oficina médico-legal, que es la que está en el centro de Lima, al costado de Polvos Azules. Hay un instituto de medicina legal, ¿no? Ellos son los peritos que trabajan para el Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, si le sirve, sí. Doctora, ¿pero qué? O sea, yo no puedo adjuntar el informe psicológico particular que tengo. No, sí lo puedes adjuntar, ¿ya? Te puede servir, sí, pero no es que el juzgado vaya a resolver con el informe de parte, porque obviamente ese es un informe de parte, ¿ya? No es del mismo poder judicial, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos un tipo de la violencia física, la violencia psicológica, ¿no? Que va a ser evaluada también, todos los tipos de violencia, ¿no? Tenemos el tema de la violencia sexual, ¿no? Que la OMS lo define como la tentativa de consumar el acto, ¿no? Las insinuaciones para comercializar o utilizar cualquier modo la sexualidad de una persona, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos como violencia sexual. ¿Existe violencia sexual? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Incluso aunque yo esté casada o aunque tenga una pareja, ¿no? ¿Que es difícil? Sí, porque supongamos que estemos hablando de una denuncia de violencia sexual entre cónyuges. ¿Cómo sabemos si de repente no fue consensuada, como cualquier relación entre pareja? ¿O cómo sabemos que de repente sí fue una violencia sexual, ¿no? En algunos casos, pues, tratan de llevarse el médico legista cuando de repente hay algún rasguño, agresión, algún hematoma, ¿no? Producto de este encuentro, ¿no? Entonces, que también hemos tenido problemas, ¿ah? Ojo, ¿ah? El ser humano es tan complejo que ya ha sucedido, ya ha pasado, que parejas pues se terminan golpeando, se terminan agrediendo y luego viene el tema de la reconciliación y bueno, entre la reconciliación ellos tienen intimidad y luego la señora aprovechando que minutos antes o media hora antes se habían golpeado, ¿no? Ella va y denuncia la violencia sexual y evidentemente como son esposos, sí van a encontrar dentro de ella el producto del esposo y también como había una pelea anterior, entonces ella realmente va a presentar lesiones a nivel físico. Entonces es confuso, por ejemplo, cuando hay esas cosas porque sí ha sido consensuado. Pero lo que pasa es que nosotros estábamos en la reconciliación porque tuvimos relaciones a las 8 de la noche, pero a las 5, si ella me cacheteó, entonces yo también le metí un empujón, ¿no? Entonces tenemos lesiones por ese acto previo, pero ya estábamos en la reconciliación. Ya, pero ¿cómo prueban eso? ¿No? Porque en el tema de violencia hay una línea bastante delgada, ¿no? Y la siguiente forma de violencia es la violencia económica, que ojo, la violencia económica en nuestra ley 30.364 de su reglamento no había sido regulada, se trataba como una normativa extranjera, ¿no? Nosotros tenemos a la ley 26.485, que es una ley argentina que incorpora, ¿no? La violencia económica. Y cuando la incorpora, ¿no? Nosotros comenzábamos a trabajar la violencia económica en base a esa legislación argentina que había, ¿no? Y bueno, la tratábamos de hacer, ¿por qué? Porque el artículo 5 de esta ley argentina decía que ese tipo de violencia se dirigía a ocasionar menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales, ¿no? Entonces, en base a este tipo de violencia que no había sido incorporado, es que se comenzaba a trabajar con la ley, ¿no? Ahora, ese tipo de violencia económica también, bueno, yo sí, ya me atrevo a decirlo,
los jueces tienen un criterio bien raro, ¿no? Cuando es violencia económica para la mujer, actúan de manera inmediata, y cuando es violencia económica para el varón, ahí sí como que se demora. Miren, yo tuve esta semana, hace 2 semanas, yo me tuve que ir justamente al Zamora porque teníamos un proceso de violencia que se los conté a ustedes, pero en ese momento todavía no había ido al Zamora, ¿ya? Sobre un señor, ¿no? Que la señora pues le había quitado el carro, que el carro era un bien propio de él, porque él compró el carro antes del matrimonio. Y estando casado, la señora, ¿no? No, tú con el carro pues te vas con mujeres. Entonces, como el carro te sirve de tapadera a ti y tú eres mujeriego con el carro, entonces yo me apodero del carro y me lo llevo. Y literal, la señora se ha llevado el carro físicamente y no se sabe dónde está el carro. No se sabe si está escondido en la casa de la mamá de ella, en la casa de alguna amiga, de algún hermano. La cosa es que el señor no puede usar este carro, ¿no? Entonces, él llega, nosotros hacemos la denuncia por violencia psicológica y económica. ¿Por qué psicológica? Porque además de esto, la señora había hecho una campaña en redes sociales, ¿no? Dejándolo mal al señor, ¿no? Él dice que no es cierto que le haya sacado la vuelta a la señora, pero suponiendo que haya sido cierto, ¿no? La señora, pues, en todo caso, lo que puede hacer, si es que no está de acuerdo con esa infidelidad, es iniciar su divorcio para romper el vínculo matrimonial, ¿no? Por la causal que ella crea conveniente, y obviamente demostrar en el proceso que ella es cónyuge perjudicada para que se le pueda dar una indemnización y de repente el señor pueda perder el 50% de sus gananciales. Esa es la vía correcta, ¿verdad? Pero ella, como mujer, ¿no? Un poco llevada por la ira, ¿qué cosa ha hecho? ¿No? El señor trabaja para la empresa, supongamos, Radio Sac. Entonces ella ubicaba Radio Sac en Facebook y comienza a poner, sí, radio, en los comentarios de Radio Sac, ¿no? Promociones de Radio Sac. Sí, Radiosat contrata a hombres infieles porque permite que los operarios tengan, ¿cómo se llama? Diamantes a las secretarias, ¿no? Y todo eso lo ha comenzado a copiar y a pegar en todas las redes, ¿no? Aparte se consiguió el número el correo del gerente y también le mandó al gerente y también, ¿no? Entonces ella ha comenzado una campaña, ¿no? De desprestigio, y el señor, pues, ha denunciado la violencia psicológica y la económica por el tema del carro. Entonces, cuando yo ingreso mi denuncia, ¿no? Efectivamente, la admiten a trámite rápido, pero no han emitido todavía medidas de protección. Entonces, yo me voy al Zamora a entrevistarme con la magistrada y le digo, no, doctora, le digo, no han emitido medidas de protección ni nada. Le digo, en este proceso es una denuncia que le he ingresado en febrero, sí me la han admitido a trámite, está en curso. Le han dado a ustedes un plazo a la señora para contestar, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Y me dice, doctora, ¿tiene fecha de evaluación? Le digo, sí, tengo fecha de evaluación para junio, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que no me voy a pronunciar todavía porque necesito ver la evaluación. Le digo, ya, ok, usted necesita la evaluación psicológica para la parte psicológica, pero mi denuncia tiene dos aspectos, la violencia psicológica y la violencia económica. Sí, pero yo para pronunciarme sobre la económica también necesito la violencia. Le digo, pero doctora, discúlpeme con todo respeto, pero no entiendo su criterio. Le digo, usted me está diciendo que necesita la valoración de la evaluación psicológica para ver si hay afectación económica cuando a todas luces la señora ha dicho que sí, ella ha escondido el carro, le digo. Entonces, la jueza un poco que se incomodó porque le digo, doctora, no me parece. Porque si el caso fuera al revés, que yo mujer vengo y le digo que me han quitado el carro, me han quitado mi celular o me han quitado mi laptop, usted, y le dice así, no, usted va a decirme, ¡ah! Violencia económica, porque son tus cosas, le digo, pero cuando es un varón, le digo, ahí sí no es violencia, le digo, ahí sí tenemos que esperar, le digo, que usted vea la evaluación psicológica. Por último, le digo, la evaluación psicológica me va a dar la afectación psicológica de la violencia psicológica, pero la económica está aprobada a todas luces y la señora ni siquiera lo ha negado, le digo. ¿No? Entonces, la jueza me dijo, sí, doctora, pero es que tengo que esperar porque de repente no tiene afectación. Bueno, le digo, doctora, su criterio se respeta, pero no lo comparto, ¿no? ¿Y por qué lo traigo a colación este tema? Porque justamente estamos hablando sobre la violencia económica, de que yo considero también que los jueces ven, se dan cuenta, fallan. Yo a todas luces, una persona que se apodera de un carro que no es de ella, no es bien de la sociedad conyugal, le veo la violencia económica sin necesidad de informe psicológico.
No sé qué más está esperando ahí la magistrada, ¿no? Pero bueno, ¿no? Para que ustedes lo sepan. Entonces, ese es el tipo de violencia económica, ¿no? Que no estaba integrado en la ley 30.364. Ahora, lo que yo siempre les repito y les digo a rajatablas, ¿no? Como siempre, doctora, ¿no? ¿Dónde voy a denunciar? Porque es la pregunta del millón. Todo el mundo me dice, pues puedo denunciar a la comisaría, otros dicen que me vaya al juzgado de familia, otros dicen que me vaya a la fiscalía. ¿Cuál va a ser mejor o peor? Entonces, lo que siempre no decimos a rajatabla y hay que tenerlo presente es, tú vas a denunciar, depende del tipo de violencia, pues, ¿no? Si estamos hablando de la violencia física, no, a mí me conviene denunciar en la comisaría, porque la comisaría me va a dar mi oficio para que yo con ese oficio pase médico legista y el médico legista pueda determinar la gravedad de mis lesiones. Si estamos hablando de una violencia psicológica o económica, ¿no? Me conviene denunciar en el juzgado de familia, porque el juzgado de familia tiene el equipo multidisciplinario que les estaba comentando, para el equipo multidisciplinario pueda, pues, ¿no? Ordenar al psicólogo que me haga las evaluaciones necesarias, ¿no? Y a la fiscalía también puedo denunciar directamente a la fiscalía, por supuesto que sí, ¿no? Pero más o menos bajo el mismo criterio que tiene la comisaría, ¿no? Porque la fiscalía también me va a dar mi oficio para que yo pase médico legista. Entonces, depende, pues, porque miren, si yo denuncio en la comisaría la psicológica, ¿qué puede saber el policía, pues, de la psicológica? Lo mucho recabará mi denuncia y bueno, ¿no? Se comunicará y me dará pase para que yo, o cuando lo remita recién al Poder Judicial, ellos actúen. Porque ustedes saben que este tipo de procesos yo lo puedo iniciar en la comisaría. Comisaría va a remitir al juzgado de familia y juzgado de familia va a remitir a fiscalía. Ese es el camino común y corriente. De todas maneras se tiene que dar. Doctora, ¿siempre va a terminar en fiscalía? Sí. Con medidas de protección o sin medidas de protección, parte del proceso es que llegue a fiscalía, porque el fiscal se tiene que pronunciar, ¿no? Fiscalía se va a pronunciar también de tres formas, ¿no? De repente archivando por falta de elementos de convicción, de repente configura delito, porque sí corresponde un delito, ¿no? O de repente lo considera como faltas. Y si lo considera como faltas, Fiscalía lo va a mandar al juzgado de paz letrado, ¿no? Para que sea llevado como un proceso en el juzgado de paz letrado. Entonces, sí, la instancia, el lugar va a depender de qué tipo de lesiones, qué tipo de violencia yo estoy presentando, ¿ya? Eso respecto a dónde voy a denunciar. Es importante, pues, que ustedes tengan presentes qué tipo de denuncia van a encauzar, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo sabemos? ¿Ya? Ahora, siempre la pregunta del millón también, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿cómo se consideran lesiones graves? ¿Cómo se consideran lesiones leves, ¿no? Recordemos que si el proceso llega a fiscalía, fiscalía va a pasarlo al juzgado de paz letrado si lo considera faltas. Obviamente, si son lesiones graves o leves, ya no entra a juzgado de paz letrado, ¿no? Lo sigue viendo fiscalía y fiscalía va a aperturar carpeta de investigación. ¿Cuándo son lesiones graves? Cuando se pone en peligro la vida, ¿no? Cuando existe alguna mutilación, mano, dedo, oreja, no sé, cabeza rota, ¿no? Cuando la persona, ¿no? Presenta incapacidad, ¿no? ¿No? Incapacidad para trabajar, cuando te dan descanso médico, ¿no? O cuando hay alguna desfiguración, ¿no? Un corte de repente en el rostro, ¿no? O por ahí, ¿quién? Un caso que no fue mío, ¿no? Que saliendo de la pandemia, año 2020 por ahí, que a una señora no le habían desfigurado el rostro, pero sí le habían cortado la nalga, ¿no? El señor le había cortado la nalga y recuerdo que, según el informe del médico, eh, el corte en la nalga se lo había hecho en cruz, ¿no? Por algún motivo él le había cortado la nalga en esta forma, ¿no? Entonces, pese a que no fue el rostro, ¿no? Porque desfiguración nos hace entender que es el rostro, pese a que no fue el rostro y fue la nalga, lo consideraron como una desfiguración, ¿no? Porque de todas maneras era una parte del cuerpo, entonces lo hicieron ver así.
¿no? Y fue considerado como lesiones graves, ¿no? Ahora, todas este tipo de lesiones, ¿no? Que pongan en peligro la vida, que exista mutilación, que hay incapacidad, que hay una desfiguración, tienen pues que ser daños que requieran como mínimo 20 días de recuperación, ¿no es cierto? ¿Cómo nos damos cuenta cuántos días vamos a tener? Porque el informe médico me indica, ¿no? ¿Cuántos son los días de descanso? Me van a poner ahí 20 por 10, 20 por 3, 3 por 10, ¿no? Me van a poner y me van a indicar cuántos son los días de recuperación y de descanso que yo necesito para esta lesión, ¿no? Entonces, en base a ello, se va a considerar cuándo son lesiones graves, cuándo son lesiones leves, ¿ya? Es para que lo tengan en cuenta también en el certificado del médico legal. Ya. Ahora, este es un resumen de la etapa de protección del proceso. ¿Ya? Como ustedes siempre van a tener como primer acto, ¿no? La denuncia, si es que fuera así escrita como tal, y la van a ingresar al Poder Judicial, se ingresa por mesa de parte del Poder Judicial, ¿no es cierto? Mesa de parte del Poder Judicial. Doctor, ¿y si yo la presento por la comisaría? Bueno, la comisaría tiene un plazo de 48 horas, ¿no? Para remitir esta denuncia al Poder Judicial. Esta denuncia va a pasar a una calificación, ¿no? Una calificación rápida, así como nuestras demandas son calificadas, de igual forma también son calificadas las denuncias, ¿no? Una calificación un poco rápida para poder ver, pues, efectivamente si cumple al menos con los requisitos, si se han indicado cuáles son ¿cómo se llama? Los modos, ¿no? Entonces, sí pasa por una etapa de calificación. ¿Ya? Ahora, una vez calificada la denuncia, ¿ya? Si es que los actos son muy, muy fuertes, ¿ya? El juzgado va a prescindir de la notificación. Y como va a prescindir de la notificación, va a emitir de manera inmediata las medidas de protección, ¿ya? Pero si no fuera así, ¿no? Va a notificar si fuera una denuncia, por ejemplo, psicológica, va a notificar para qué, para que la otra persona pueda también hacer su descargo, ¿no? En la medida de lo posible, tiene que hacer su descargo. Mire, en la práctica, antes, sean denuncias fuertes o sean denuncias leves, no notificaban. De frente el juzgado sacaba las medidas de protección y no notificaba. Y ahí venían los casos que yo les contaba la otra vez. Doctora, pero es que a mí me denunciaron, yo nunca me enteré, dictaron medidas de protección y como nunca me enteré, ni siquiera pude defenderme, ¿no? Y resulta que yo estaba, en provincia en esa fecha. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Porque las personas ni siquiera pudieron defenderse, no pudieron decir, oye, un momentito. Entonces ahora notifican. ¿Para qué? Para que tú hagas tu descargo, ¿no? Entonces con ese descargo al menos tú dices si hay o no. En algunos casos, siempre y cuando no sea una denuncia inminente, citan a la fecha de audiencia, ¿no? Es una audiencia, en algunos casos las hacen por separadas, en algunos casos las hacen de manera conjunta. Ahí también tuvimos una crítica porque hay veces pues ver a tu mismo agresor en la misma sala un poco como que te intimida y no deseas declarar, ¿no? Entonces se entiende que las audiencias de la violencia no deberían ser de manera conjunta, porque ¿para qué los juntan si no va a haber conciliación? Ese es un proceso donde no hay conciliación. Entonces, si no hay conciliación, ¿para qué los están juntando, no? La idea es pues de que si no van a poder conciliar, al menos si el juez necesita, mediante el principio de inmediatez, tener conocimiento de los hechos o la versión de manera verbal de cada una de las partes, bueno, pues lo hagan por separados, ¿no? Entonces ahí viene el otorgamiento, ahí se ha corrido una R, otorgamiento de las medidas de protección u medidas cautelares. Porque saben ustedes que dentro de las medidas de protección, nosotros, si lo pedimos en la denuncia, podemos pedir medidas cautelares, ¿no es cierto? Medidas cautelares dentro del proceso de violencia, ¿se puede? Por supuesto que se puede. Yo puedo pedir provisionalmente dentro de un proceso de violencia económica que me den pensión de alimentos, claro que puedo. Puedo pedir dentro de un proceso de violencia el retiro del agresor del hogar conyugal, claro que puedo. Puedo pedir dentro de un proceso de violencia
que se suspendan el régimen de visitas, ¿no? Si es que el agresor, si es que la víctima también es un menor de edad, sí, puedo, ¿no? Entonces, son medidas de protección y medidas cautelares, sí se pueden, ¿ya? Lo único sí que recuerden, como siempre, a nivel procesal, las medidas cautelares siguen la suerte del proceso principal. Eso quiere decir que si las medidas cautelares se caen, el proceso también se cae. Entonces, las medidas cautelares que nos dan en un proceso de violencia son medidas cautelares que van a ser cortas, van a ser provisionales. Eso quiere decir que si a mí me dan una pensión de alimentos dentro de un proceso de violencia, esa pensión de alimentos pues no me va a acompañar toda la vida, ¿no es cierto? No, yo tengo que igual aperturar mi proceso en la vía civil como corresponde, civil familiar, en la vía ordinaria, ¿no? Entonces, eso. Y el último paso de la etapa de protección del proceso es justamente oficiar a la Policía Nacional para su ejecución. ¿Para qué? Para que la policía haga rondas determinado tiempo cerca de la vivienda, para que se le instale en algunos casos a la víctima el botón verde, para que pueda apretarlo y pueda tener un resguardo, una seguridad. Eso es en lo que respecta al resumen de la etapa de protección, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un resumen de etapa de protección de más o menos cuál es el camino, cuál es el íter, ¿no? De los pasos dentro de un proceso de violencia que se ven en la vía de proceso especial. Ya se supone que los plazos acá son rápidos y que pueden saltarse uno u otro acto porque es un proceso especial. No es que tenga pasos a rajatabla como el divorcio, que yo tengo calificación de demanda, contestación de demanda, reconvención, un plazo para hacer tachas y oposiciones, fecha de audiencia de conciliación, fecha de audiencia de pruebas, ¿no? Entonces, no. Y no me puedo saltar ninguno porque va así, ¿no? Ta, 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 ta. No, aquí no. Como es un proceso especial, ¿no? En realidad, pues el juez va a actuar de acuerdo a a la ponderación que le dé al caso, ¿no? Hay casos más urgentes que otros, ¿ya? ¿Qué más les iba a comentar acá? Ya, el conversatorio de los casos en el sentido de que ya hemos tenido en temas de violencia, ya, a ver, hemos tenido, por ejemplo, algunos temas respecto a que las personas preguntan, el hecho de que una madre le impida al padre, por ejemplo, a ejercer el régimen de visitas, ¿es una violencia de acuerdo a la ley 30.364? Entonces, justamente ya sobre esto, por ejemplo, ya han habido sentencias, ya han habido temas vinculantes y ojo, en el caso que les acabo de decir ahorita, no sé ustedes qué pensarán, ¿ya? ¿Ustedes qué creen, por ejemplo? Analicen ahí, ¿ustedes creen que, ya, porque miren, visto de este lado es, como me dijo a mí un cliente, un señor César Aures, doctora, se me está violentando psicológicamente. Me dice, porque escúcheme, pónganse en mi situación. Me dice, yo lloro por mi niño, me afecto emocionalmente, me preocupo, soy un padre presente, yo cumplo con lo que corresponde. Entonces, cómo no me va a afectar? Me está afectando, me dice, ya ni siquiera puedo trabajar porque estoy preocupado, porque de un momento a otro yo estaba incluso más presente que la propia mamá. Entonces, puedo denunciar la violencia psicológica, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta que no solamente me la hacen a mí, sino que en algún momento se la van a hacer a ustedes también, ¿ya? Así que para que ustedes más o menos lo vean, no sé si ya se han hecho ¿cómo se llama? La pregunta, si ya se la han respondido, ¿no? Cuando ha pasado esos casos, por ejemplo, los jueces suelen resolver, ¿qué creen? Declarando improcedente medidas de protección, ¿no? Ellos dicen que si bien es cierto, ¿no? Que hay una afectación emocional, ¿no? El régimen de visitas, debe haberse hecho mediante un acuerdo o mediante una conversación o lo que fuera, y este régimen de visitas, ¿no? No afecta en realidad, al padre. Entonces no es una violencia como tal. Sí lo afecta emocionalmente, pero no lo afecta directamente porque es un régimen de visitas que si bien es cierto es un derecho del niño que lo beneficia al padre, consideran no otorgar medidas de protección, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que ustedes
lo tengan presente, ¿no? Es más, yo le voy a alcanzar acá lo tengo, le voy a alcanzar a Reader, como le alcancé la otra vez trabajamos algunos modelos de denuncia y también se los pasé yo a Reader. Esta vez lo que le voy a pasar son los números de expedientes, por ejemplo, en especial, que es el expediente 9043 del año 2016, donde justamente deniegan las medidas de protección, ¿no? Ya, para que ustedes lo tengan presente de que, por ejemplo, el no permitir las visitas no es que sea un tipo de violencia, ¿ya? Ahora, otro de los temas también de los casos que ¿cómo se llama? Que también se ha visto en la práctica es que muchas personas quieren, o muchos abogados, mejor dicho, oiga, por favor escuchen esto, ¿ah? Yo porque no quiero después que yo me los encuentre por ahí en el juzgado algún día o me toque litigar con ustedes y vea yo estas barrabasadas, ¿ya? Hay abogados, no sé, pues estarán innovando en el derecho que se les da por presentar oposición a las medidas de protección. Oiga, por favor, ¿ah? No se puede presentar oposición a las medidas de protección. Las medidas de protección son apelables, solo se apelan, no se presenta oposición. Ya, ese es el problema. Pues el tema es que el abogado litigante debe manejar bastante bien el tema del derecho procesal, porque si no manejas derecho procesal, no puedes litigar, pues. Ahí tenemos también, a paréntesis acá, ya, para que se vayan con toda la información y no se confundan, ¿ah? Por ejemplo, en los procesos de alimentos, que no tienen nada que ver con violencia, pero es que se los saco a colación para que no se confunda, en los procesos de alimento, hay veces el abogado suele pedir una medida cautelar, ¿no es cierto?, de asignación anticipada, ya. Yo pido mi asignación anticipada. En mi asignación anticipada me otorgan, supongamos, una pensión anticipada de 1.000 soles. La señora me va a decir, doctora, yo no estoy de acuerdo con esos 1.000 soles. Si la señora no está de acuerdo con los 1.000 soles, como la señora es la demandante, ella debería apelar ella debería apelar esa medida cautelar de asignación anticipada. Si por el contrario es el demandado quien no está de acuerdo, él debería presentar una oposición a la medida cautelar de asignación anticipada. Entonces, depende de qué lado estoy yo. ¿Soy demandante o soy demandado en un proceso de alimentos? Ahora, dejemos el proceso de alimento de lado, ¿ya? Y aboquémonos en el tema de violencia. En el tema de violencia, las medidas de protección no son oponibles, ni por el denunciado ni por la denunciante. Aquí solamente es apelación. Entonces yo creo que los abogados se mezclan con todo esto, el proceso de alimentos, con el de violencia, con el de todo, y terminamos haciendo una chanfaina, ¿no? Yo he visto cosas rarísimas en el derecho, ¿ah? He visto personas que presentan reconvención en proceso único, que también es una cosa garrafal para alguien que ve pues tema de litigio y tema procesal, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿ah? No hay oposición a las medidas de protección y eso también fue materia de revisión porque también hay un expediente que en algún momento justamente alguien quiso innovar y presentó oposición, acá lo tengo entre mis archivos, presentó oposición y le dijeron también que le declaraban improcedente la oposición porque las medidas de protección solamente son apelables, no son objeto de oposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque así lo dice nuestro Código Procesal Civil, ¿no? ¿Dónde, doctora? El 364, el 365, ¿ya? Así que, así que ténganlo presente, ¿ah? Por favor. ¿Ya? ¿Qué otro caso me ha parecido interesante traerlo a colación en este tema? Ya saben, las medidas de protección no se oponen, solo se apelan. No son consideradas una violencia el que la mamá no deje ejercer el régimen de visitas al papá. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más de aquí? Espérense que les había marcado porque siempre... Ah, ya, en los temas de violencia, que los denunciados se asustan un poco, hay veces por un tema de celeridad
notifican mediante el celular, por WhatsApp. Entonces, con todo esto que tenemos, esta delincuencia que tenemos en nuestro país, me dicen, doctora, me ha llegado una notificación que dicen que tengo un proceso de violencia. ¿Será verdad o será esa gente que ahora está estafando? Porque no me deberían notificar de manera física, ¿ya? Entonces, para que sepan que en violencia sí se permite la notificación por WhatsApp. En procesos de alimentos se intentó en algún momento alimentos, tenencia, régimen de visitas. Algunos juzgados de provincia estuvieron intentándolo, ¿no? Juzgados de Casma, por ahí, algunos, más juzgados más recónditos de Piura, ¿no? Trataban de hacer una notificación por WhatsApp, pero ahora se ha quedado de que en la medida de lo posible la notificación, pese a que salió una resolución administrativa que así se podía notificar por medios electrónicos, es complicado porque no hay forma de cómo corroborar que realmente quien recibe la notificación sea la persona. Yo puedo darle al juzgado el nombre, un celular de un amigo y decirle, oye, si te escriben, tú dices que sí eres, pues, para que te tengan por bien notificado. Entonces, ese es el problema que hemos tenido. Pero para temas de violencia, sí se puede y sí han considerado, incluso la captura de pantalla, ¿no? La agregan ahí, porque igual recuerden que los juzgados tienen acceso, ¿no? A poder ver quién es el titular de dicha línea, quién lo tiene, quién no, ¿no? Entonces, eso es algo importante también para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? En cuanto a conversatorios de casos, de que sí está autorizada la notificación para la audiencia de maneras distintas a las cédulas de notificación. Si es posible, doctora, sí, sí es posible, ¿no? Ya. Ahora, otro caso que también considero interesante, ¿no? Ya les voy mencionando tres, ¿ah? Otro caso que también considero interesante es, doctora, el que el papá me mande una carta para que yo me someta a una prueba de ADN es una forma de violencia psicológica. Me estará violentando ese hombre si de un momento a otro me dice, ¿sabes qué? Hazte una prueba de ADN, acá te mando una carta. ¿Ustedes qué piensan? Porque también es un caso que se ha dado, ¿ya? Entonces, existe un expediente, existe un precedente vinculante, ¿ya? Justamente de un padre que le mandó una carta notarial a la señora, aduciendo pues de que él tenía desconfianza de que el hijo sea hijo de él, ¿no? Y que por eso él solicitaba que se haga una prueba de ADN, ¿no? Entonces, ella denunció la violencia en la modalidad de psicológica, diciendo que efectivamente con esta carta notarial que el papá le había mandado, la estaba violentando pues psicológicamente, ¿no? Entonces ella formuló su denuncia, ¿no? Y no solamente en agravio de ella, sino en agravio de su hija, que era la que también iba a ser sometida a la prueba de ADN, que tenía 16 años en ese momento, ¿no? Entonces se inició todo el proceso y la señora pasó su evaluación psicológica y fue considerado como resultado de riesgo leve. Pero como había un riesgo leve, ¿no? Efectivamente, en el informe psicológico había un informe leve, entonces de todas maneras el juzgado decidió dictar medidas de protección, ¿no? Y no solamente dictar las medidas de protección, sino que justamente le dijeron también al padre que cese y se abstenga de cualquier tipo de violencia, ¿no? Bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. ¿Ya? Eso pasó, ¿no? Y que obviamente si seguía haciéndolo, si seguían mandándole cartas, ¿no? Lo iban a denunciar por desacato a la autoridad, ¿ya? Este, y este mismo caso de la carta que pide la prueba de ADN nos lleva a otro caso. Había un señor que quería divorciarse de la señora, ¿ya? Y como no había forma de hablar con la señora, porque no tenían comunicación, no tuvo mejor idea que mandar una carta notarial. Y mandó una carta notarial diciéndole, mire, Emilia, tú sabes que estamos separados, por favor, mediante esta carta yo te solicito el divorcio, ¿no? Para ver si podemos acordar, ¿no?
y podemos citarnos, ¿ya? Entonces, la señora, ¿qué hizo? Ay, me estás hostigando, mandándome carta para el divorcio, te voy a denunciar por violencia. Ese expediente todavía no está cerrado porque ese expediente es mío. Entonces estamos en proceso todavía, ¿no? Y lo que hemos referido ante la fiscal y le hemos demostrado es, señora magistrada, o sea, el requerirle a la señora el divorcio es una forma de violencia, entonces, ¿de qué forma se le va a requerir si lo que se quiere es agotar la vía de un divorcio de mutuo acuerdo, de mutuo disenso, para evitar judicializar el divorcio, porque aparte no hay causal tampoco para judicializarlo, ¿no? Entonces, es más, es una carta que si ustedes la leen es una carta amistosa, porque encima el señor le propone dejarle tal cosa, dividir las cuentas de tal forma, ¿no? Entonces, pero la señora ha denunciado la violencia psicológica al recibir esta carta de divorcio, aduciendo además de que ella tiene esclerosis múltiple y que esto pues no le permite a ella, ¿no? La estresa, ¿no? Y que los dolores y las articulaciones se le ponen todavía más rígidas, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, ¿no? Ese proceso, sí, ¿cómo se llama? Ese proceso, sí todavía lo tengo en trámite, ese sí todavía no les puedo dar el expediente, pero el resto de casos que les he conversado, sí. O sea, a mí me parece interesante que ustedes lo sepan, porque si alguno de ustedes, la duda de uno puede ser la duda de otros. Entonces, si en algún momento ustedes lo tienen, ¿no? Para que sepan de que la gente denuncia por violencia de las cosas más raras y más bizarras que a ustedes se les ocurra. Imagínense, mandar una carta de violencia ya, perdón, de divorcio ya es un tipo de violencia. Una carta para una prueba de ADN, como hemos visto, ya también es un tema de violencia, ¿no? Entonces, siendo así, vamos a seguir avanzando, ya, y a ver, les vamos a compartir entonces, no, entonces no, Reader ya no nos ha dejado, nos ha dicho que tenemos que mínimo continuar con media horita más de clase. Y después de la media horita, ya Reader recién, ¿no es cierto? Sí, doctora, por favor. Ya, listo. Entonces, continuando con eso, a ver, otro tema entonces importante que les tengo que decir es, si hemos hablado de las medidas de protección y de las, ¿cómo se llama? Y de las medidas cautelares, ¿ya? Y del tema de los casos, a ver, vamos a analizar. Yo de tener un montón de información la tengo, porque en realidad, como siempre les digo, nosotros nos dedicamos solamente a derecho de familia y así que lo que vemos todos los días es derecho de familia necesariamente, ¿ya? Entonces, a ver si no les dejo de compartir mi pantalla, vamos a dejar de compartir acá, porque ya, para ya no pasar las PPTs. Y mientras les sigo hablando, voy a ver, ya no la ven, ¿no es cierto? Ya les dejé de compartir, ¿no? Ahí, ahí, ahí les vamos a dejar de compartir. Pero sí me siguen viendo, ¿no es cierto, chicos? Sí, doctora, Entonces, sí la estamos viendo a usted. voy a abrirles un proceso mío sobre que es reciente, creo que tiene 10 días, menos de 15 días. Vamos a poner acá, acá, donde deniegan medidas de protección, ¿ya? Como estamos hablando de los casos, le vamos a mostrar espérenme, acá lo ubico ahorita, porque me parece bien atípico esta denegación de medidas de protección, pero también tiene un apercibimiento, entonces considero que ustedes los deben de saber, ¿ya? Espérenme que ahorita lo abro, lo voy a ir descargando, no, lo voy a descargar primero aquí, porque si no lo descargo, no se lo voy a poder mostrar. Son unas medidas de protección. Ya, no, ahora sí, vamos a hacerle acá, descargar, lo voy a jalar para acá. Este es un proceso de violencia, no sé si se los comenté la otra vez. Es un proceso de violencia que inicia la señora, ya, Flavia, este, para con su esposo, ¿no? Porque ella sentía que su esposo la estaba violentando al hablar de ella en manera pública en televisión peruana, en televisión nacional, sobre los detalles de cómo ha terminado la relación y de su matrimonio. Entonces, ¿no? La verdad, sinceramente, como abogada, yo les digo, yo considero que no había violencia, a mi criterio, ¿no? Vamos a esperar que les cargue a ustedes.
A mi criterio, me parece que no había violencia. Pero ella decía, me avisan cuando les aparezca, porfa. Pero ella decía que no, que se había sentido violentada por la exposición mediática que se había hecho sobre su divorcio y que si bien es cierto, su esposo es una persona conocida, ella no. Y que como ella no era conocida, ¿no? No ameritaba pues esta exposición que se estaba dando, ¿no? Que se estaba teniendo, ¿ya? Entonces, uy, no sé si les estoy todavía no lo pueden ver, ¿no? Pero está compartiendo la pantalla. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Ah, ya está, ya. Ya ve, yo le digo, avísenme, chicos, y ustedes se quedan ahí, no me avisan. Ya, ahí está. Entonces, ahí ven, es el tercer juzgado de paz letrado de La Molina y Cineguía. Ya se los comparto con ustedes. Mire, esta resolución es del 12 de mayo, ¿no? Del 2025, para que vean que yo les traigo cosas recientes, reales, verídicas, ¿ah? Ya, para que vean que está sucediendo. Entonces, entonces esta resolución deniega las medidas de protección, ¿no? Resuelve admitir a trámite las medidas de protección. Mira, acá la admiten, ¿ya? Admitir a trámite la demanda, este es de alimentos, admitir a trámite la demanda de alimentos porque tiene una medida cautelar, pero vamos a pausarlo, tiene una medida cautelar, admiten a trámite todo, admiten a trámite la denuncia, y no solamente la denuncia, sino también la demanda de alimentos, porque ella, Flavia, inicia una demanda de alimentos, ¿ya? Acá vamos a buscar el tema de acá, la resolución de acá, resolución, resuelve. Ya. Entonces, le deniegan las medidas de protección a ella, ah, y le dicen que no le van a dar medidas de protección. Acá está, auto de no medidas de protección. Descargar. Vamos a volver a descargar el 10480. Vuelvo a ponérselos acá. Ya, a ver, compartir. No, eso no. Ya no vamos a compartir. De acá lo vamos a compartir. Este es el auto que no otorga medidas de protección. A ver, compartir. Ya está. Ahí cargó. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Este también es de la misma persona. Este también es de este mes, para que vean que todo es reciente. Miren, mayo 2025. Auto de no otorgar medidas de protección. Entonces, la señora Flavia, que ustedes están viendo acá, ella es esposa de un cantante, ¿no es cierto? Del señor Moisés, cantante. Entonces, el señor Moisés comienza, él es uno de los ex integrantes del Yaipen, de los hermanos Yaipen, se separa de ella, el tema se hace grande en Magali Medina, eh, se vocea que él está saliendo con otra persona también del rubro artístico, la esposa, la señora Flavia, dolida, molesta, además del tema pues de la denuncia la demanda, perdón, de alimentos, denuncia violencia, ¿no? Porque él comienza a salir, el señor Moisés, en todos los programas televisivos, en Amor y Fuego y en todo lo que corresponda, a hablar sobre el matrimonio. Y hace algunos comentarios un poco ambiguos, ¿no? Que a ella le duele. Entonces, ella es una señora con una bebé pequeña de 6 meses, lactante, y toda esta presión mediática que la comienzan a llamar de Magali, de aquí y de allá, la hace que ella sienta una afectación emocional, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, ya, cuando sucede esto de acá, ella denuncia, el juez le deniega las medidas de protección, le dice que no, ¿no? Que han valorado sobre el presunto riesgo, ¿no? En dicha audiencia, donde él ha hablado, ha ventilado cosas íntimas de la relación a nivel público en televisión nacional, ¿no? Diciendo que soy una mujer fácil, indicando que el emplazado publicó nuestra relación de una manera abrupta y atropellante, ¿no? Entonces, esta es la resolución, la da el octavo juzgado de familia y decide, ya, lo que me parece bien raro, decide no otorgar medidas de protección. Ok, está bien, es tu criterio como juzgado y has decidido que de repente esto no es un tipo de violencia para ti.
ya, para ti como juzgado, bueno, ¿no? Entonces, en estos casos atípicos que les he estado hablando, que tengo acá los expedientes, ya, esto de acá es más reciente, ya, entonces ahí tenemos otro caso más. El hablar sobre mi relación íntima a nivel nacional y yo sentirme afectada, ¿se considera un tipo de violencia? ¿Me van a dar medidas de protección? Ahí ustedes lo están viendo que aparentemente a criterio del magistrado, no. Entonces resuelve, miren, primero, decisión, uno dice, no otorgar medidas de protección a favor de Flavia, ¿no? Por violencia psicológica respecto a la denuncia interpuesta por Rafael Moisés de la Vega. Dos, dice, exhortar al señor Rafael, ¿no? Para que se abstenga de realizar comentarios a través de redes sociales, medios de comunicación relacionados en el término de la relación. Miren, es para que exhorta para que se abstenga, ¿no? Remitir, ¿no? Notifíquese a la comisaría únicamente para que tome conocimiento de la presente resolución y remite, ¿no? Por el medio más célere, ¿no? A la fiscalía. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que con medidas de protección o sin medidas de protección el proceso va a fiscalía? Ok, acá lo están remitiendo a fiscalía, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que Fiscalía actúe de acuerdo a sus atribuciones. O sea, Fiscalía toma y a ver tú, pues, ¿no? Ya tú ves cómo, si lo consideras delito, si no lo consideras, si lo consideras falta. Entonces, eso dice. Lo raro o lo gracioso que nos pareció a mi equipo y a mí de estas medidas de protección es que no le otorgan medidas de protección a Flavia, pero sí lo exhortan a él de que ya no siga hablando de la relación. Entonces, miren a este caso, porque se los voy a, miren, lo vamos a analizar, ya lo exhortan a él en la decisión en el segundo. Ok, lo exhortan. Esta de acá, como ustedes han visto, ha sido dictada, ¿no? El 13 de mayo y a mí me notifican cuando, sí, 13 mismo de mayo, ¿ya? Ahora voy a dejar de compartir. ¿Para qué? Para comentarles y seguirle conversando este caso, ¿no? De que a pesar de eso, ¿no? El señor Flavio, el señor, perdón, de acá, vuelve a salir en otro programa de televisión y vuelve a hablar sobre la relación. Entonces nosotros presentamos un escrito al juzgado y le dijimos, oye, si bien es cierto que no has dictado medidas de protección, ¿no? Si no has dictado medidas de protección, pero has exhortado de que ya no siga hablando. Y mira, lo exhortas con fecha 13 de mayo, y ejemplo, ¿no? El 19 de mayo, él sigue hablando acá en este otro programa de televisión, ¿no? Entonces, fíjate tú qué es lo que está haciendo esta persona. Y el juzgado me contesta, ¿no? Ya, y el juzgado me contesta esto, que miren, ahorita vamos a verlo. Vamos a verlo, ver. Voy a descargarlo primero, ya. Entonces, eso es lo que nos pareció raro, ¿no? Un caso bien atípico, porque está bien, no dictas medidas de protección, está bien. Si no quieres dictar porque tú consideras que no corresponde, ya. Pero si no vas a dictar, entonces ¿para qué exhortas? Porque en caso de que se incumpla tu exhortación, como es lo que ha pasado acá, ¿qué procede? Yo me voy a volver a quejar contigo porque el proceso está contigo, ¿no? Me voy a volver a quejar contigo. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros presentamos, ¿cómo se llama? Un escrito diciendo, oye, mira, ¿no? Después de lo que tú sacas, tú juzgado sacas, mira lo que está haciendo este señor. Y el juzgado me contesta eso. Ahí lo pueden ver. Ya, el juzgado me contesta, a lo expuesto por la parte denunciante Flavia, téngase presente en lo que fuera de ley y se le informa que este despacho, miren, se le informa que este despacho no puede realizar ningún tipo de requerimiento al denunciado por no haber dictado las medidas de protección, debiendo hacer valer su derecho en la vía correspondiente. Ok, y si no puedes hacer nada porque no has dictado medidas de protección, entonces ¿para qué exhortas? Si no vas a poder hacer cumplir tu exhortación, entonces ¿de qué me vale? ¿No? Entonces, miren, miren las cosas raras que acontecen en los procesos de violencia, ¿no? Para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros, no me das medida de protección, pero me exhortas. Y justo pasa eso, ok, mira lo que sucede, ¿no?
Entonces, eso, ¿ya? Eso es lo que ha dicho el juzgado. Denme un... Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Este juzgado de aquí, súper raro, ¿no? No dicta medidas de protección, exhorta, pero luego que exhorta, tampoco hay cómo hacer cumplir su exhortación, ¿no? Entonces, lo que vamos a esperar es, estoy esperando que lo remitan en el plazo de 48 horas a la fiscalía y decirle a la fiscalía, mira, si me lo piensas archivar, piensa bien lo que vas a hacer, porque mira, no emitieron medida de protección, pero el señor sigue, ¿no? Entonces, en esas estamos, ¿no? Eso es lo que le iba a compartir de este caso, por ejemplo, ¿no? Del tema de Flavia en particular. Ahora, siguiendo con la misma secuencia del tema este de los casos, mm, 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 yo la última vez que hablé con ustedes también, les comenté sobre el caso este de la violencia económica, que también se los volví a comentar acá, que lo saqué a colación. ¿Se acuerdan del señor este que no le quieren el tema de devolver el carro? Aquí, por ejemplo, en este caso, también les voy a mostrar mi resolución. A ver, por acá la tengo. A ver, lo busco con el nombre de los apellidos. Ya. Nosotros tenemos, bueno, a manera de estudio, un sistema donde tenemos nuestro software interno de expedientes. Entonces subimos todos nuestros expedientes a nuestro software y nuestros clientes tienen acceso. Cuando nuestros clientes tienen acceso, ellos pueden entrar, ¿no? Pueden entrar con su usuario y su contraseña y ellos hacen seguimiento. Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Trato de abrir desde mi sistema los casos que tengo para mostrárselos a ustedes. En el caso de este chico, por ejemplo, bueno, no, la resolución no es muy abundante, no, no vale la pena compartírsela. La había harto acá, pero no, no es que tenga mucho material, ¿no? Nosotros habíamos solicitado ahí que se dicten las medidas de protección, ¿no? Y nos había dicho lo que ya les había comentado la jueza. Me dice, dado cuenta del escrito presentado por Mendoza, donde solicita medidas de protección, a lo solicitado, estése la evaluación psicológica ordenada en autos como medio probatorio de oficio a fin de resolver. Cosa que, como ya les había comentado yo, ¿no? Consideramos a título personal que no tiene mucho sentido una evaluación psicológica sobre una denuncia que también habla sobre un tema patrimonial o económico, ¿no? Que ya se les había comentado. Pensé que la resolución daba más detalles y quería compartirlas con ustedes, pero solamente es muy chiquita de un párrafo, así que no vale la pena compartirla. ¿No? Entonces, eso es el tema que tenemos respecto de las denuncias de violencia psicológica, que como ustedes ven, hay veces hay contradicción. Dictan medidas de protección, no dictan medidas de protección, pero sí te exhortan, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Menos mal aquí nosotros no pedimos medida cautelar, porque ya habríamos aperturado aparte nuestro proceso de alimentos, como ya lo hemos hecho, ¿no? Y nuestro proceso de tenencia, ¿ya? Pero sí quería pues que cuando ustedes encuentren esa contradicción vean que en realidad cómo hago cumplir esa exhortación, ¿no? Ya manteniendo esa misma línea. Después hay un caso también, espérense, por acá lo tengo marcado con mi POSIT. Espérenme, ¿cuál era? Ya, de acá creo que no está. Mi POSIT que había puesto acá. Ah, 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 ah. Había uno. Había uno que me parecía interesante también. Mm, ya, que era un proceso de violencia familiar y dentro de este proceso, eh, como, como pretensión adicional, como si fuera una pretensión accesoria de una demanda, ya, la víctima había pedido el impedimento del acercamiento. ¿Ya? Y había pedido una medida cautelar de tutela provisional, la tutela provisional, no la tenencia, sino la tutela provisional, ¿ya? Este era un menor de 8 añitos, ¿ya? En este caso de aquí, por ejemplo, que se manejó así, se hizo la declaración del menor, la declaración de la mamá, la declaración del representante del Ministerio Público, la declaración del denunciado, ¿ya? Y
En este caso, sí se dieron medidas de protección y las medidas de protección fueron no solamente no acercarse ni nada de eso, sino que sí también otorgaron el cuidado provisional del menor a su hermana. ¿Ya? Entonces, este es un caso donde otorgaron medidas de protección y medidas cautelares también, pero no cualquier medida cautelar, sino la medida cautelar de la tutela provisional. Entonces, este que es el expediente, espérenme, este que es el expediente, vamos a ubicar acá, dónde está mi POSIT? Este que es el número de expediente 780, también me parece interesante porque, ¿cómo se llama? Otorga el cuidado provisional. Y como medida cautelar y como medida, perdón, de protección adicional, prohíbe, ¿no? Que se acerquen al menor a una distancia de 200 metros, ¿ya? Bajo apercibimiento, obviamente, de ser denunciados, ¿no? Y se oficia este, a un centro educativo parroquial, porque en este proceso también estaba metido un centro educativo parroquial que no quería brindar los documentos para matricular al menor. Y de ese tipo también tuvimos uno parecido ya en provincia, ojo, este era un señor que fue policía y tenía un hijito. Y el niño vivía con la mamá y el padrastro lo había agredido. Entonces, en una de esas que el señor va a Iquitos, a provincia, a visitarlo, la mamá le dice, si quieres te lo llevas a Lima una semana. Pero cuando lo trae acá para la semana, el niño ya no quiere regresar con la mamá y el padrastro, porque el niño había sido agredido por el padrastro. Entonces el niño se queda aquí en Lima. Se queda aquí en Lima, le dice a la mamá que ya no va a regresar, la mamá se molesta porque lo primero que piensa es, ¿cómo se llama? Ahora me quitan la pensión de alimentos porque como el niño va a estar con el papá ya no va a pasar pensión de alimentos. La mamá hace todo lo posible por recuperar al niño, nos agarra el inicio del año escolar, del año pasado, y teníamos que matricular al niño, pero no podíamos matricular al niño porque los documentos del colegio del niño estaban en Iquitos. Miren, ¿ah? Estaban en Iquitos. Entonces, ustedes dirán, ah, pero qué fácil, pues le volvemos a tramitar documentos y no. Hay un código que tienen los escolares, que es el código único, ya, que te lo tiene que brindar el colegio de origen y es único, no puedes tramitar dos. Y si no te lo brinda el colegio de origen, tú no puedes matricularlo en el nuevo colegio. O sea, en palabras simples, el colegio de origen tiene que soltar al niño para que lo puedas tú matricular. Así funciona, ¿ya? Pero el colegio de Iquitos, como la mamá es de Iquitos y bueno, era un colegio de la zona chiquito, obviamente pues estaba, ¿no? Coludido con la paisana, con la señora de ahí de la zona, ¿no? Mi paisana de acá, y no querían dar las facilidades para matricular al niño aquí en Lima. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que iniciar una denuncia, ¿no? Y denunciar al director del colegio para que el juzgado, en las medidas de protección, ordene que el colegio me entregue los documentos para yo poder, ¿no? Yo, bueno, el papá es un decir, ¿no? Para que el papá pueda matricular al niño acá en Lima. Entonces tuvimos que hacer toda esa gestión y recién con esa orden el colegio pudo hacerlo. Es más, una de mis colegas tuvo que viajar hasta Iquitos y ir a hablar con el mismo colegio y el colegio no quería. Y ante la negativa del colegio es que recién nosotros agarramos, no, vamos a hacer una denuncia, porque recién con la denuncia, ¿no? Con la orden de la denuncia, con la resolución, recién fue así que el colegio pudo permitir soltar los documentos. Ya, entonces, esas cosas pasan. Por eso es que le digo acá que se ofició también a un centro educativo particular para que pueda realizar el trámite de la matrícula en dicho plantel y recabar la documentación correspondiente para sus estudios en otro centro educativo. Ya, igualito, ¿ah? Igualito. Estas cosas en la práctica suceden. Imagínense ustedes, tenido que denunciar al colegio para que el juzgado obligue al colegio a que emita los documentos. ¿Ya? Sucede, sí, pues sí pasa en la práctica, ¿no? Así que esto para que ustedes lo tengan a conocimiento, ¿no? Obviamente después de esto también lo mandan a fiscalía para que la fiscalía actúe de acuerdo a sus atribuciones.
Estas cosas suceden en la práctica. Este tipo de procesos judiciales se dan, ¿no? Entonces, los procesos de violencia son más que eso, porque dentro de la violencia está encauzada también los temas de las medidas de protección y de las medidas cautelares como tal, ¿no? Entonces, eso. Después de qué otra medida de protección o qué otro proceso de violencia no, nos pareció raro dentro del marco de la ley 30.364, que hay que hacer estas gestiones, denunciar a entidades para que recién, ¿cómo se llama? Se pronuncian. Entonces esas medidas de protección sí se las he querido traer para que ustedes la tengan ahí en bandeja y puedan, ¿cómo se llama? Tenerlo, ¿no? Como presupuesto. Ahora, ojo, bueno, yo creo que esto sí queda claro, pero igual para recalcarlo. Cuando yo denuncio la violencia psicológica, física, cualquier tipo de violencia en cualquier modalidad, y a mí me dan medidas de protección, ¿no es cierto? Yo tengo mis medidas de protección y se siguen suscitando actos de violencia, yo ya no voy a denunciar nuevamente la violencia, ¿no es cierto? Porque si no me voy a acumular con 3, 4, 5 denuncias de violencia. Y el juzgado lo que va a hacer es acumularlas, juntarlas todas, ¿no? Se supone que cuando yo tengo unas medidas de protección y estas medidas de protección se incumplen, lo que yo tengo que hacer es mi denuncia de desacato a la autoridad, que es una denuncia parecida, ¿no? ¿Puedo hacerla yo? Sí. ¿O puedo hacerle también de oficio también? Sí, también, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría que hacer eso. Yo no, o sea, lo que quiero que sepan y les quede claro, porque algunos colegas lo hacen, es que yo no voy a estar con el cliente haciendo que el cliente denuncie a cada rato 5, 3 o 6 veces al esposo. Cuando si es que ya hay en una de ellas medidas de protección, yo puedo denunciar el desacato a la autoridad, salvo en todas esas denuncias me hayan denegado pues las medidas de protección, como el caso que les he mostrado. Entonces me las deniegan, tengo que volver a hacer mi denuncia. Por eso el juez en esa resolución que les he leído de Flavia dice, ¿no? En la parte final dice, hágalo valer en la vía correspondiente, como diciéndome, Lorena, vuelve a iniciar tu denuncia porque acá no me puedes decir a mí nada porque yo no he dictado medidas de protección. Si te sigue violentando, denuncia. Más o menos en esas palabras simples es lo que me ha dicho el juez, ¿no? Entonces, ojo, para que se configure violencia, ¿no? No solamente debe haber reincidencia, porque hay personas que dicen, no, lo que pasa es que a mí me han dicho que tengo que denunciar varias veces para que recién se configure violencia. No, no es necesario la reincidencia. Lo que sí es importante es que yo pueda tener las medidas de protección, porque con las medidas de protección yo voy a poder, ¿no? Ejercer mis cosas. Ya estaba apuntando sus preguntas, ¿no? De los casos, del análisis que hemos hecho, ¿no? Y bueno, pues ya ustedes saben que nuestra ley 30.364 es una ley de violencia que es flexible, al igual que los procesos de familia. Los procesos de familia tienen flexibilidad, ¿no? Por el interés superior del niño, por la dinámica, no son procesos que son flexibles en el tiempo, ¿no? No son rígidos, porque permiten justamente el dinamismo. El derecho de familia es dinámico. ¿Por qué? Porque va cambiando, porque se va adecuando, porque el tipo de familia que teníamos hace 20 años no es el mismo tipo de familia de ahora. Las familias también van evolucionando, ¿no? Entonces, por eso es que esto va cambiando y permite la flexibilidad, ¿no? Por eso es que les decía cuando hablábamos del esquema en las PPTs de la denuncia, que no siempre se llevan a cabo de esa manera porque hay veces, de acuerdo a la flexibilidad del juez, prescinde, ¿no? O recorta algún acto que considera no importante y sí de repente para emitir alguna medida de protección. ¿Ya? Así que sí, no sé, me avisan si ya, Reader, ya estamos en la hora. ¿Y dónde está mi celular? Si no, para fijarme en la hora. Porque yo hablo sin mirar la hora, aunque acá en la Sí, computadora. doctora, 10 minutos y pasamos a la ronda de preguntas. Gracias. Sí, así que ya saben, ¿ah? Los procesos tienen también sus variantes, sus cosas, ¿ya? Ténganlo presente eso. Ahora, de la denuncia de violencia, de la, de la denuncia de violencia, ¿cómo se llama? De la violencia patrimonial, ¿ya? No solamente es, ojo, no solamente es sobre las cosas como yo les había contado, los bienes físicos, como el tema del carro de este chico Anthony,
sino también ejerce violencia patrimonial si es que a mí me esconden algún título profesional que yo considero de valor importante para poder desarrollarme, ¿ah? O cualquier herramienta de trabajo, ¿ya? Entonces, si es alguna herramienta de trabajo en este tipo de violencia patrimonial, yo también la puedo hacer valer, ¿ya? Habíamos hablado también en la otra clase de la línea fina que existía entre la violencia patrimonial con la violencia económica, que algunas veces suelen pues enlazarlo, ¿no? Violencia patrimonial o económica, ¿no? Que sí, básicamente es lo mismo, en algunos aspectos porque la patrimonial va a tener que ver contra los bienes míos, no los bienes, este, o mis herramientas de trabajo, y la económica es cuando yo dependo económicamente de ese agresor. De repente él es la única persona, ¿no? Que nos puede dar alimentos, solventar, y por el contrario, ese señor pues compra su comida para sí solo y se encierra en su cuarto y no comparte conmigo y yo no tengo forma de trabajar o de repente yo soy una persona incapacitada, ¿no? Entonces, eso también es un tipo de violencia económica. La patrimonial contra mis bienes, contra mis cosas personales, contra mis herramientas de trabajo, y la económica cuando yo dependo de esa persona y por el contrario no se me está administrando los alimentos. Le había comentado también en la clase anterior que es posible iniciar mi demanda de alimentos y por otro lado abrir mi denuncia de violencia económica. ¿Puedo hacer los dos? Sí, porque van en vías diferentes. Es posible, sí se puede hacer, ¿ya? Así que ténganlo presente también. De ahí, de lo que había marcado, a ver, he marcado más o ya, ¿dónde están mis posits? Estos de acá. ¿Dónde están mis posits? Hablando del tema de violencia, yo le había hecho llegar a Reader la vez pasada que habíamos tocado la primera sesión de violencia, un artículo chiquito que yo había hecho, chiquito, 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 sobre que si no se los he hecho llegar, igual le voy a hacer acordar para que se los haga llegar, sobre ¿cómo se llama? La afectación emocional, ya, por incumplimiento del régimen de visitas, ya. Eso fue un artículo chiquitito que yo escribí para actualidad, ya, porque nos habían llegado en ese momento varios casos, era cerca a la Navidad, si no me equivoco, ¿ya? En la Navidad anterior, porque el artículo salió como que en abril, yo lo saqué en abril, lo escribí y lo entregué, nos habían llegado varios casos de qué pasaba, miren, de esta manera inversa, si se considera violencia o no, que ahora en la práctica, yo me voy a adelantar con la respuesta, ¿ya? No, no se considera violencia. No se considera violencia, pero sí la gente queda bien afectada. Nos había pasado de que aquellos padres que tienen un régimen de visitas legal, ¿no? Sobre todo los que tienen legal, tienen que ejercer el régimen de visitas y no llegan a recoger a los hijos. Entonces ellos se quedan vestidos, arreglados, con su mochilita, con todo, y el papá no llega. Y se ponen a llorar porque literalmente los dejan plantados. Entonces las señoras nos decían, ¿qué hacemos en ese caso? Me dice, doctora, porque mire, yo estoy cumpliendo, el papá tiene que venir sábado de 4, tiene el régimen de visita los sábados de 4 a 8 y yo lo tengo listito desde las 3:45, me dice, ¿no? Y como el papá no llega, ¿no? Pasan las 4, las 5, yo hay veces me lo llevo para que el niño no se sienta triste, me lo llevo a comer al cine. Y cuando me lo llevo a comer al cine, hay veces aparece el papá y dice, sí, ¿por qué te lo has llevado? Si estoy en mi régimen de visitas, te voy a denunciar, ¿no? Por incumplimiento del régimen de visitas, pero él no llega, me dice. Y hay veces digo, como de repente va a venir y va a hacer constatación policial, mejor no lo llevo. Y el niño se pasa toda la tarde en la puerta sentado llorando, mirando por la ventana si viene el carro del papá o no. Entonces, ¿qué se hace? Y ahí fue donde me llegaron como 4 o 6, no le miento, con esa misma temática. Y yo saqué ese pequeño artículo de la afectación emocional por incumplimiento del régimen de visitas, ¿no? Y yo consideraba que aquellos padres que hacen eso, los jueces de alguna forma tendrían que exhortarlo, porque legalmente no les pasa nada, no hay ningún apercibimiento, no hay nada de nada. Entonces, como no hay nada, poco les importa a ellos incumplir el régimen de visita.
y estos niños se ven afectados emocionalmente, ¿no? ¿Que tiene que ver con este tema? Sí, tiene que ver con el tema de violencia y por eso es que también lo traigo a colación porque es la afectación emocional en los casos de incumplimiento del régimen de visita. Así como los papás se quejan cuando no los dejan ejercer su régimen de visita, ¿qué hay de aquellos que brindándole las facilidades para el régimen de visitas, ¿no? O incluso han peleado en un proceso sobre el régimen de visitas y no los deja, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Ya? Entonces, sí es complicado, pues no es complicado para que ustedes lo tengan, lo vean y vean que en la práctica estas cosas suceden, señores, ¿ya? Así que nada, quedo atenta igual a sus comentarios, me avisan, por favor, ¿no? Y ahí estamos. Uy, en el chat se ha llenado, Dios mío, creo que hay 100 comentarios, me sale como que hay 90 y tantos, no Li- sé. Listo, doctora. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero ya saben, cámaras activas y debidamente sentados. Y ningún caso particular. Yo tengo este caso porque recuerden que estamos en una capacitación netamente académica. Y doctora, a través del Facebook nos llega un comentario referente a cómo tramitar una denuncia sin yo ser abogado. Ya. En realidad, las denuncias no es necesario que yo sea abogado. Ojo, nosotros tenemos la opción de recurrir a la comisaría y denunciar nuestros hechos verbalmente y la comisaría, ¿no? El policía va a tipiar lo que nosotros redactemos. Por el contrario, si presentamos nuestra denuncia por escrito ante el Poder Judicial, recordemos también que la denuncia de violencia no es necesario que tenga la firma de abogado. Yo puedo agarrar, de repente descargar un modelo mío o un modelo de internet, ¿no? Sobre ese modelo reemplazo mis nombres y lo ingreso en la mesa de partes del Poder Judicial. No es necesario, ojo, ni para violencia ni para alimentos. La defensa no es cautiva en esos dos tipos de procesos. Ojo, ¿ah? Muy bien, doctora. Muchas gracias. Doctora, nos dice Gladys. Doctora, buenas noches. Cuando el padre no quiere pagar y se pide un aumento de alimentos y le niega, ¿tiene posibilidad de hacerlo y qué tipo de violencia se aplicaría? Gracias. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era, Reader? Discúlpeme la primera parte. Cuando un padre... Sí, cuando un padre no quiere pagar y se le pide el aumento, pero él aún así se niega y también si recae algún tipo de violencia. Gracias. Ya, lo que pasa es que recordemos, ojo, recordemos que los alimentos aquí en el Perú, ¿no? Se tienen que requerir. Nunca, jamás se confíen en que, bueno, no, él me está dando, pero ¿tiene algún acta de conciliación, señor, algún proceso de alimentos? No, no tengo. Ya, si él les está dando voluntariamente, en cualquier momento la persona puede cortar esos alimentos. Uno tiene por eso que tener la pensión de alimentos legal sea en acta de conciliación o en sentencia, ¿no? Y si yo tengo un documento legal y el padre incumple, bueno, yo lo voy a ejecutar en la vía legal, no voy a ejecutar mi acta de conciliación o voy a ejecutar mi sentencia o voy a iniciar mi proceso de aumento de alimentos, porque no podemos hablar de aumento de alimentos si no tenemos un monto legal, acta de conciliación o sentencia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Algunas preguntas sobre alimentos, pero no estamos en temas. Y su nombre completo es en el Zoom. Tengo un participante, Patiño Abogado, pero no sé cuál es su nombre y apellidos. Pero así a Peter Ongoy. Adelante, Peter. Buenas noches. Una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctora. Con referente a la violencia psicológica, también está permitido mensajes en WhatsApp donde le dicen, tú solamente eres mía, solamente serás para mí, y la víctima le pide alimentos y le dice esas cosas. ¿Es causal de violencia psicológica? Sí, sí, sí es causal de violencia psicológica y ahora que lo mencione me ha hecho acordar, teníamos una resolución súper rara también, de las raras, ¿no? Que, ¿cómo son, no? Los del juzgado, donde se parece al caso que nos ha hablado acá, ¿no? Donde el señor mandaba ese tipo de comentarios, ¿no? Amenazantes, intimidantes, de que eres mía solamente, yo puedo estar, si no eres mía, no eres de nadie. Entonces, y la jueza sacó la resolución diciendo que entonces lo bloqueen.
La solución para ella era que lo bloqueen. Entonces ya cuando lo bloqueas, ya no, como está bloqueado, ya no te puede violentar más. Entonces, trayendo a colación eso, ¿no? Sí es un tipo de violencia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos dice Stephanie, ¿qué tipo de violencia es cuando un padre no visita a su hijo o le promete visitas y no cumple? Gracias. Lamentablemente no es un tipo de violencia, justamente como hemos visto, ¿no? Había un caso incluso de los que yo les he traído a colación que no es considerado un tipo de violencia y sí da mucha indignación y da cólera. Incluso yo con esa cólera hice ese pequeño artículo que les cuento porque ha pasado. Claro, ¿no? ¿Cómo no va a ser una violencia si la criatura se queda ahí esperando que se cumpla el régimen de visitas? Pero lamentablemente no es, Stephanie, ni psicológica, ni física ni ningún tipo de violencia porque no lo han considerado, ¿no? Muchas gracias, doctora. Nos dice, ¿qué tiempo de caducidad sobre la medida de protección? Gracias. Mire, las medidas de protección ya deben indicar el tiempo de su duración. En algunos casos dicen 6 meses, en algunos casos no lo dicen, en otros casos dicen indefinida. Y en aquellas que no lo digan, se entiende que si el proceso se cae a nivel fiscal, se caen las medidas de protección. Ujú. Yo la clase, la sesión anterior, les había compartido unas medidas de protección que también las tiene este Reader, se las pasé, de un adulto mayor, una señora, donde algunas de las medidas cautelares eran, por ejemplo, de indefinida. Por ejemplo, ella era una ancianita que la querían botar de un primer piso y decía, no, como medida de protección que no se le pueda sacar del primer piso de manera indefinida, ¿no? Eso es lo que dice, por ejemplo, la medida de protección. Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos dice Roxana, la madre que denuncia falsamente al padre y tiene medidas de protección y esto no puede acercarse a la casa materna a ver a su hijo. El padre ha tenido que ir con la policía con una constancia policial. ¿Qué hacer en este caso? Gracias. Ya, miren. También acá actúan bien raro los jueces, porque otorgan medidas de protección, por ejemplo, para la madre, ¿ya? Pero no para el menor. Entonces, en teoría, el papá debería poder seguir visitando al menor. ¿Ya? Pero es raro porque al visitar al menor estaría pues en contacto con la madre, pero la medida de protección no alcanza al menor, salvo lo diga tácitamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un vacío también en el sentido de, supongamos, en el caso que nos cuenta, ¿no? La persona, la madre lo ha denunciado falsamente al padre, pero supongamos que sea cierto, vamos a voltear este caso de otra manera. Supongamos que sí sea un hombre agresivo, ¿no? Entonces el agresivo y todo tiene su derecho de seguir viendo a nuestro hijo, pero igual al verme a mí, de repente podría violentarme, podría insultarme, ¿no? Pero la ley es bien rara porque hay un vacío ahí y nos dice, ¿no? En la práctica, que cuando las medidas de protección no alcanzan al menor, no se debería cortar el régimen de visitas. Muy bien, gracias, doctora. Y justo también en el Facebook nos comenta si el padre tiene que ir a pagar la mensualidad del colegio y de paso visita al menor y la madre solamente tiene la medida de protección. ¿Qué hacer? Gracias. Lo mismo que el caso anterior, si solamente la madre tiene la medida de protección, el señor no está pues impedido de seguir ejerciendo su régimen de visita, salvo la madre dentro de ese proceso de violencia, porque se puede, ingrese un escrito solicitando la ampliación de la medida de protección por tales y tales hechos y salga una resolución X ampliándole la medida de protección. Es como le amplían la medida de protección, ¿no? Ya supongamos, vamos a suponer, ya no pueda visitar al menor. Pero mientras eso no suceda, él está en todo su derecho de seguir viendo al menor. Muy bien, doctora, muchas gracias. Janet nos dice, doctora, ¿es posible que el denunciante pueda vivir en la casa de la denunciada, pese a que la casa es de los padres de la denunciada? Gracias. Ya, pues ahí yo haría algo bien sencillo, ¿no? Si pasa, la señora es bien fresca, ¿no? Ah, yo te denuncio a ti.
pero encima yo vivo en la casa de tus padres. Bueno, lo que deberían hacer, si la casa legalmente en registros públicos es de los padres pueden sacarla a la señora, porque ella es un tercero, ¿no? Entonces la pueden sacar a la señora, pues, justamente lo hacemos por tu bien, para que no te violenten, te estamos sacando, ¿no? Búscate un espacio diferente para que justamente no estés acá, ¿no? Porque claro, la señora denuncia violencia, pero sigue ahí en la casa de sus supuestos agresores. Lo primero que haría cualquier persona es justamente irse, ¿no? No tiene mucho sentido eso. Y como no va a irse voluntariamente, quienes deben de accionar son los propietarios de la casa, pues. Muy bien, gracias, doctora. Hay algunas preguntas sobre alimentos, pero no es la clase de hoy. A ver, listo, nos dice Erika, si existen medidas de protección por violencia económica por incumplir pensión alimenticia y a pesar de las medidas continúa incumpliendo, el padre resistiendo, a ver, bueno, presumo que radicando, sí, porque aquí ha escrito mal, radicando en el exterior, ¿se puede solicitar la protección de medidas, la extradición como medida de protección para hacerle cumplir? Gracias. Miren, aquí la extradición en el Perú es bien difícil. Yo solamente en temas de alimento no extraditan a nadie. Y en temas de violencia, uno o dos. En temas de alimento, el único extraditado que he visto ha sido el nene Cubillas. No hay más. Y después, en temas de violencia, tampoco. Lo único que les puede salvar, tanto en temas de violencia como alimentos, ya que tanto les toca tocar alimentos, es que cuando ustedes tienen un proceso y este proceso va a la vía penal, sea por violencia o sea por alimentos, por omisión a la asistencia familiar, en algún momento lo que siempre decimos es todos vuelven. Y cuando ellos algún día quieran venir por 28 de julio o por Navidad, y tienen orden de captura, producto de este delito de violencia o de alimentos, en el aeropuerto, pues ahí mismo, ahí quedan, ¿no? Porque ahí mismo los agarran y ya comienza todo el proceso, porque se hace un proceso inmediato, ¿no? Entonces, no es que te los extraditen, ¿ah? El, el poder peruano no da para tanto. Podría, sí, por la Convención de la Haya, pero no van tan allá. En la práctica eso no sucede. Muchas gracias, doctora. Nos dice si en caso de violencia pasan por cámara Gesell. Si en caso de violencia pasan por cámara Gesell, sí, por supuesto que sí. En algunos juzgados lo consideran y pasan cámara Gesell, sobre todo en la práctica cuando son violencia sexual, ¿no? O cuando hay también un grado muy fuerte de violencia, ¿no? Nosotros conocimos un niño que había sido agredido por el papá y le habían desprendido un poquito la orejita, ¿no? De la parte de acá. Entonces, eso fue uno de los pocos casos que sí lo llamaron a cámara Gesell, ¿no? Entonces, en cámara Gesell, pues él declaró, habló, ¿no? Un poco cómo el padrastro lo había maltratado. Muchas gracias, doctora. Nos dice José, ¿se considera violencia cuando el padre no permite a la madre ver a su hijo? Gracias. No, y eso también lo hemos hablado. Recuerden que también hemos tocado un caso que no lo han considerado violencia, ¿no? Por eso le digo, ve, los casitos que yo le había seleccionado, yo sabía que ustedes iban a preguntar, yo tenía mi bola mágica, ¿ven? Entonces, no, no lo consideran violencia. Justamente, y más, se lo mencioné con nombre, ¿no? Que yo tenía un cliente también así, el señor Edgar Auris, que tampoco, pues no, él me decía, pero doctora, yo realmente lo extraño, lo quiero, estoy sufriendo, estoy llorando, no puedo trabajar por mi hijo. Entonces denunció violencia y no, para el juez no era violencia. A mí a todas luces, a mí me parece que sí, pero se dan cuenta que hay un montón de vacíos en esta ley de violencia familiar. Nos dice una pregunta, un participante, ¿pareja me puede denunciar por violencia familiar? Gracias. ¿Cómo, cómo? Nos dice si su expareja lo puede denunciar por violencia familiar. Sí, recordemos que la violencia familiar, ¿no? Son todas aquellas personas con las que yo he tenido un vínculo. Puedo denunciar no solamente un vínculo, eh,
amoroso, sino también un vínculo familiar. Yo puedo denunciar por violencia a mi exnovio, a mi ex enamorado, a mi ex esposo, a mi ex conviviente, a mi ex suegro, de repente el papá del chico con el que yo estaba, a mi ex suegra, ¿no? A mi abuelo, de repente mi abuelo es un señor adulto mayor, pero es muy agresivo, a mi hermana, a mi cuñada, la concuñada, la esposa de mi hermano, cualquier persona que tenga algún vínculo o relación conmigo. Lo que no puedo, pues, es denunciar al vecino o a las personas que vivamos en la misma casa, pero que tengamos alguna relación económica. Por ejemplo, yo le alquilo un cuarto a una amiga, ¿no? Entonces, y me peleo con ella porque ella se puso un día una blusa y yo agarré y le pegué, le di bien ahí, bien duro, porque se puso mi blusa. Entonces, ¿será violencia familiar, doctora, porque mi amiga y yo vivimos en la misma casa, bajo el mismo techo? No, porque ahí hay una relación. Ella me paga a mí 300 soles por el alquiler del cuarto. Entonces, eso ya no hace que seamos familia, es una relación económica. Pero mientras no, sí, pues a mi ex, por supuesto que lo puedo denunciar, ¿no? Muy bien, doctora. Nos dicen también por Facebook referente a los medios de prueba que tendríamos que tener en temas de violencia. Modalidades. Gracias. A los medios de prueba que tenemos que tener en procesos de violencia. Miren, si ustedes van a denunciar violencia psicológica, como yo siempre les digo, muestren chats, muestren conversaciones, pueden mostrar audios. Yo les compartí la otra vez, ya. Es más, yo cuando les comparto así y les comparto mis modelos, ¿no? Porque se los comparto ahí. Ojo, mientras sea con temas educativos, que es lo que hacemos ahorita, porque ustedes saben que Udiápolis es una plataforma educativa, está permitido que yo les ponga los ejemplos incluso con nombres y todo, porque es educativo. Lo que no debería hacer, pues, es con otros temas que no sean fines educacionales, ¿no? Pero les compartí la otra vez, incluso los que cuando yo denuncio algún tipo de violencia psicológica, y tengo pruebas, tengo videos, tengo audios, pongo incluso en mi denuncia, si la voy a hacer por escrita, el link, ¿no? Subo ese audio, ese video a un drive y ese link lo pongo en mi denuncia y con eso. Entonces, esa es una prueba. Las fotos, las conversaciones, ¿no? Por ahí los audios. Entonces, todo eso me sirve para mis denuncias.